Saludos a todos, espero que se encuentren bien. Hoy vamos a ver la tercera parte del circuito que activa una luz de forma automática cuando detecta oscuridad. Y hoy vamos a utilizar un componente nuevo que se llama el amplificador operacional, que es un dispositivo que está construido en base a transistores. Tiene dos entradas, una entrada positiva y otra negativa, que se conocen como entrada inversora y no inversora. No inversora es la positiva y la inversora es la negativa. Y una salida. Estos circuitos son muy usados en electrónica para muchas aplicaciones. Voy a hacer un video. Si ya lo hice, aquí arriba les dejo el enlace. Si no lo he hecho, entonces, bueno, estén pendientes. Que este circuito, este amplificador o este dispositivo amplificador operacional lo que hace es amplificar el voltaje en la entrada y en la salida mostrar una señal, una réplica del voltaje amplificado de acuerdo a la entrada que se utilice o por donde entre el voltaje. La señal de voltaje puede ser una réplica de polaridad exacta o una réplica de polaridad invertida, con una ganancia, por ejemplo, en algunos casos puede ser de 100. Es muy utilizado para amplificar señales pequeñas de sensores o incluso de audio, pero tiene una gran cantidad de aplicaciones. De hecho, su nombre, amplificador operacional, se debe a que inicialmente se utilizaba para hacer operaciones matemáticas como sumas, restas, y multiplicaciones. Entonces, digamos que por eso es su nombre, pero hoy en día se utiliza para una gran cantidad de aplicaciones. Bueno, entonces vamos a utilizar un amplificador operacional en una de estas aplicaciones una de esas tantas aplicaciones que se conoce como comparador. Entonces el comparador lo que hace es comparar dos señales de voltaje. Cuando la señal, una señal es la referencia, es como un voltaje estable y otra señal es la que varía. Entonces cuando la señal está por encima, la salida es positiva, y cuando la señal está por debajo de esta referencia, la salida es negativa. Entonces utilizo una referencia para comparar si la señal de entrada sube o baja. En el caso de los comparadores, el problema o un concepto que vimos en el video anterior, que es la histéresis en los amplificadores, este concepto o este problema que se tiene en algunas señales que pueden presentar pequeñas variaciones, ya se corrige. O sea, los amplificadores, sobre todo los comparadores, tienen, digamos, una histéresis, y dependiendo del tipo de comparador, esa histéresis puede ser, digamos, muy grande o no tan grande. Entonces, incluso existen unos comparadores que se conocen como Smith Trigger, que este problema o esta histéresis es bastante grande para no tener ese problema del ruido. Entonces, vamos a ver este circuito, que es una mejora del circuito anterior que vimos en el video anterior. Vamos a ir al laboratorio a probar el circuito y vamos a ver cómo funciona este circuito con un amplificador operacional, o mejor, con un comparador que es de referencia LM393. Bueno, aquí tenemos nuestro circuito de sensor activado por luz automático. Entonces, este circuito consta de la fotocelda y un amplificador operacional, o un comparador mejor, y tenemos un potenciómetro acá con un LED que nos indica que se activó la salida, y aquí le pusimos un LED que nos va a indicar que hay señal. Cuando se oscurece la fotocelda, aquí de este lado se nos activa la salida, ¿vale? Aquí tenemos el circuito. Entonces, por acá tenemos una resistencia 10K con un potenciómetro que es el que nos va a variar la señal o mejor, la referencia de voltaje. O sea, vamos a poner un voltaje ahí, dependiendo de la variación del potenciómetro. Es este voltaje que vamos a poner aquí como referencia. Y aquí tenemos la fotocelda con una resistencia 10K, que es la que nos va a poner un voltaje aquí en la entrada positiva del comparador, y de acuerdo a la luz que incide. Entonces, cuando hay luz, la resistencia es bajita, o sea, esta señal está aquí casi que a 0 voltios, entonces la salida está desactivada.
o está en cero. Y cuando hay oscuridad, esta resistencia se aumenta o aumenta bastante, haciendo que el voltaje aquí se suba y hasta que llega por encima de este nivel de referencia que está en el negativo, y va a hacer que la salida se active. En la salida tenemos una resistencia de 1K y un LED, que es este rojo de aquí con esta resistencia de acá. Aquí le pusimos un LED verde para indicar que tenemos voltaje de alimentación. Entonces, cuando conectamos, pues prende el LED verde, que es este LED que vemos aquí con esta otra resistencia de 1K. Este circuito está alimentado a 12 voltios. Este amplificador es la referencia, que es LM393, y este amplificador tiene una ventaja, y es que permite voltajes desde 2 voltios hasta 32 voltios. Ahora, aquí vemos la fotocelda que está aquí conectada a negativo con esta resistencia de 10K a positivo. Y aquí tenemos el potenciómetro con una resistencia a positivo, y ese va a ser nuestro comparador de voltaje. Entonces, cuando oscurecemos así un poquito, digamos ahí no pasa nada, tendríamos que oscurecer mucho más, ahí se prende. Pero yo puedo variar la sensibilidad para que se encienda con un poquito de oscuridad. Digamos, lo ponemos aquí y ya con un poquito de oscuridad, ahí debería encenderse. Bueno, no, ahí está, es más, ahí necesita más oscuridad, y aquí hacia este lado, perdón, es donde tiene la mayor sensibilidad. ¿Sí? Ahí nada más con medio oscurecer la fotocelda ya se prende. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es la diferencia? Aquí no se nos prende de esta forma, ¿no? Ahí tenemos que ponerle más oscuridad acá. Que este comparador mejora mucho la parte de la histéresis, porque internamente está construido en base a transistores. Y digamos, un transistor o un nivel para que se active la salida, maneja un nivel para activar la salida y otro nivel para desactivarla. Entonces eso nos da unos niveles de activación y desactivación, digamos, un poquito más, con más diferencia. Entonces corrige esa parte. Existen unos comparadores especiales todavía para mejorar, que mejoran esa parte todavía, que se conocen como Smith Trigger, pero pues los vamos a ver en otro video. Ahora, si yo aquí pues estoy activando un LED, pero yo quiero conectar un transistor, o mejor, quiero conectar un relé para que me active una carga más alta, entonces simplemente conectamos aquí al amplificador, conectamos un transistor que nos active un relé, como vimos en un circuito anterior. Entonces, por ejemplo, aquí mandamos esto a negativo y aquí conectamos el relé. Entonces aquí vendría nuestro relé y aquí ponemos a 12 voltios. Vamos a poner que esto es 12 voltios positivo, y al relé siempre hay que colocarle un diodo que se conoce como diodo de rueda libre, que es un diodo, puede ser 1N4004, y aquí el relé. Entonces el relé va a activar aquí unos nos va a activar unos contactos. Vamos a ponerlo así, este contacto aquí y este otro contacto aquí. Él nos va a activar. Entonces este contacto es el común, este contacto es el normalmente cerrado, y este contacto es normalmente abierto. Entonces cuando se activa el relé, este contacto pasa allá. Aquí este relé nos va a dar la activación. Cuando se activa, cuando se pone en alto, se activa la salida y nos va a activar el relé. Y cuando está en cero, desactiva el transistor, que puede ser un 2N3904. Y cuando se activa el transistor, me activa el relé, y nos va a activar la carga que tengamos aquí. Aquí podemos manejar cargas que manejen más corriente a 110 o a otro voltaje. ¿Listo? Esta es la forma de conectarlo con este mismo voltaje de 12 voltios que tenemos aquí. Podemos poner a funcionar esto. Pero
Este circuito es una mejora al circuito que teníamos anterior. Este circuito es mucho más estable. Puedo variar aquí, podemos jugar con diferentes valores de resistencia acá para hacer el comparador o la referencia de voltaje diferente. Podemos medir el voltaje aquí, cuánto es la referencia de voltaje, y podemos medir aquí también de acuerdo al nivel de oscuridad. Por ejemplo, aquí este nivel de oscuridad no nos da, digamos, ahí no nos da, pero yo puedo variar para que este nivel de oscuridad me encienda, por ejemplo, el LED. ¿Sí? Yo puedo variar para que cierto nivel de oscuridad, por ejemplo, ahí, ¿sí? Ahí, listo. Lo puedo variar así, de esta forma. ¿Listo? De acuerdo al nivel de oscuridad que se quiera. Yo puedo variar esto, puedo jugar con estas resistencias y con este potenciómetro para ajustar ese nivel y ponerlo a un nivel que yo necesite o que se requiera para eso. Entonces, este circuito es el que, digamos, estamos mostrando hoy. Móntenlo, pruébenlo, cámbienle, colóquenle un relé para que prueben con una carga de 120 voltios. Mucho cuidado si van a trabajar con alguna carga de 120 voltios, porque pues se pueden o les puede un corrientazo a ese voltaje, pues los puede ser peligroso. Entonces tengan mucho cuidado si van a trabajar con eso. Este es el circuito, entonces espero que lo practiquen, que lo monten, que lo prueben y que lo varíen, que lo ajusten, y esa es la forma que vamos a ir aprendiendo más cada día. Entonces, este fue el circuito que vimos. Es una mejora del circuito anterior. ¿En qué mejora? En la respuesta, en la salida. Lo pueden utilizar para activar un simple LED o para activar un relé que a la vez me active una carga que consuma más corriente o que consuma más voltaje, como una bombilla o un reflector de 120 voltios. La idea es que lo monten, que lo hagan para que aprendan. Haciendo este tipo de cosas es que se aprenden. Montando estos proyectos pequeños es que se va aprendiendo. Digamos, van probando, por ejemplo, qué se debe hacer y qué no se debe hacer, cuando se activa un relé o cuando no se activa. Por ejemplo, cuando hagan un circuito, si no conocen los relés, aquí les dejo un video sobre cómo conocer sobre los relés y los diferentes tipos de relé que hay para los diferentes tipos de aplicaciones. Y bueno, la idea es que prueben, que con esto van probando y van mejorando, digamos, lo que hacen las formas, y van conociendo los diferentes tipos de circuitos electrónicos. En los próximos días vamos a estar haciendo unos videos, un curso pequeño sobre electrónica digital, utilizando los sistemas de Arduino, digamos, la electrónica digital aplicada con módulos de Arduino. Entonces, para que estén pendientes, ya lo estoy organizando, y tan pronto lo tenga listo, les aviso con anticipación para que estén pendientes de los videos. Espero que les haya gustado. Se cuidan, que estén muy bien y que nos vemos en un próximo video.